Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, amigos. Bienvenidos a una nueva sesión de terapia de grupo y gracias por estar aquí para hacer una vez más un acto ya ritual de tratamiento en grupo de la ludopatía, de la adicción al juego de azar. Bien, vamos hoy a tratar un tema referido a uno de los valores más importantes de cuantos se conocen, ¿no? Vosotros sabéis perfectamente que el valor vital por excelencia es la vida, ¿no? Bien, pues esto que vamos a tratar hoy es del atributo principal de la vida, que es la salud. Es decir, vamos a hablar sobre la salud. La Organización Mundial de la Salud, en el año 1946, define la salud como el estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Es decir, la primera intención es decir que la salud es lo contrario de la enfermedad y por lo tanto la salud es la ausencia de enfermedad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud hace una reflexión un poco más positiva de la salud. No solamente tiene que haber ausencia de enfermedad, sino que además tiene que haber un estado de completo bienestar físico, psíquico y social. Bien, Devos y Bloom la definen como la adaptación eficiente de un individuo al medio donde se encuentra. Podríamos decir que es una de las manifestaciones de la salud, pero desde luego la definición que ha tenido más éxito en la historia ha sido la de la Organización Mundial de la Salud, con esta definición que os acabo de decir, que es una definición muy amplia y que, como podréis entender, pues todo aquel que no reúna estas tres condiciones de bienestar completo en el aspecto físico, psíquico y social, pues no podemos decir que tenga un estado perfecto de salud. Ya podéis ir vosotros proyectando vuestros sentidos de la definición, aplicándola a vuestro caso personal. Es decir, vosotros sabéis perfectamente que la ludopatía es una adicción. Bueno, pues es evidente que la adicción no puede permitir a la persona adicta un estado completo de bienestar, ni físico, ni psíquico, ni social. Por lo tanto, podemos decir que las adicciones en general entran dentro del terreno de la patología, es decir, de la falta de salud. ¿Qué es la salud en cuanto a su naturaleza? Bueno, pues en primer lugar, podríamos decir que es un estado, ¿no? Un estado básico, pero también un estado puntual. Es decir, podemos estar básicamente bien de salud, pero podemos tener un día un cólico nefrítico o podemos tener un día pues un estado, un abdomen agudo o cualquier otra cosa que nos impida poder decir que estamos pletóricos de salud. De modo que un estado bien básico o bien puntual. Luego podemos hablar de la salud como un proceso evolutivo, ¿no? Un proceso evolutivo. Las personas que están enfermas, por ejemplo, persiguen la salud, es evidente, ¿no? Y para eso se ponen en tratamiento. Ese es el proceso evolutivo, que puede ser proceso evolutivo a mejor salud, o todo lo contrario, es decir, puede ser positivo o puede ser negativo. Puede ser, por lo tanto, el proceso evolutivo o involutivo, ¿no? La persona que está con salud y que la deja de tener, pues a lo mejor por falta de cuidado de esa salud, por falta de entrega o por falta de dedicación a la conservación del estado de salud, que es lo que le pasa normalmente al adicto, como ahora veremos. Aparte de un estado y de un proceso, la salud es un valor en sí, es un valor que se tiene y que se administra, pero que también se puede perder y se puede naturalmente echar de menos. Vosotros, por experiencia, todos vosotros sois pacientes adictos, habéis pasado por trances de una muy precaria salud, como si dijéramos, y por lo tanto estáis en este caso de los que han tenido la salud y la han perdido. Es decir, es un valor que se puede perder. Y luego también la salud, claro, es un derecho fundamental reconocido en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud en ese año 1946
y asimismo en la Constitución española, en el artículo 43, apartado 1, donde se reconoce el derecho a la protección de la salud, el derecho universal, fundamental, a la protección de la salud. Ojo que tampoco habla de que tengamos derecho a la salud. No, nadie puede tener derecho sobre un estado de utopía. Y digo utopía porque, lógicamente, todo el mundo puede, de hecho, tiene una experiencia y una percepción de lo que es la falta de salud por su propia mano, ¿no? Quiere decir que ojalá que todos pudiéramos tener salud, pero desgraciadamente la vida es finita y por lo tanto transita entre el nacimiento y la muerte de una manera inexorable. Bien, aparte de un derecho fundamental, la salud también, en su naturaleza, puede ser considerada como una obligación o deber, también reconocido en la Constitución española. Y finalmente, un compromiso implícito y explícito. A veces un compromiso implícito cuando no se expresa, pero explícito también cuando se explicita y cuando, por ejemplo, cuando se hace un contrato terapéutico, vamos a suponer, cuando se inicia la rehabilitación de la ludopatía, cuando llegáis al centro, cuando llegáis a la asociación, allí mismo os ofrecen la posibilidad de un contrato en el que vosotros os comprometéis a defender vuestra salud, que es tanto como decir a luchar contra la ludopatía y a rehabilitaros de ella, ¿no? Vamos a ver un poquito qué clases de salud puede haber. Desde el punto de vista de su ámbito, pues lógicamente puede ser salud pública o salud privada, de cada uno, individual. Según su referencia, puede ser física o puede ser mental, o puede ser también social, salud social. Según su aplicación, puede ser individual o colectiva. Y finalmente, según su amplitud, puede ser de ámbito nacional, supranacional, internacional y mundial. Bien, vamos a hablar ahora un poco de los trastornos que pueden acontecer en un enfermo de ludopatía, puesto que estamos hablando ya claramente de que la ludopatía, que es una adicción, conlleva naturalmente la pérdida de la salud. Pero esta pérdida de la salud conlleva también la posibilidad cercana de una asociación de otras enfermedades. A la asociación de enfermedades psíquicas, sobre todo, al estado de patología del ludópata, se le llama patología dual. Esto sin hablar, por supuesto, que podríamos hacerlo, y a lo mejor otro día lo podemos hacer, de toda la sintomatología que puede manifestar el ludópata a lo largo de su enfermedad, como son la sintomatología psiquiátrico-psicológica, la sintomatología familiar, la laboral escolar, la económico-financiera, la judicial, la social, la fisiológica, es decir, hay unas manifestaciones sintomatológicas de la salud a nivel fisiológico, en la comida, en el sueño, en la bebida, incluso pues en la higiene, en el sexo, en la micción, en la deposición, en el sudor mismo y en la boca, o en la digestión. Esto podríamos decir que es un poco la fisiología de la salud, ¿no? Bien, luego decía que a la falta de salud del ludópata se le puede complicar con una asociación de trastornos de otra clase. Pues, por ejemplo, vosotros sabéis perfectamente que a la ludopatía como tal adicción, como tal enfermedad, se le puede anticipar un trastorno de la personalidad, porque muy frecuentemente decimos aquí que la ludopatía es algunas veces o muchas veces el resultado de un trastorno previo de la personalidad, que afecta a la personalidad. En este sentido, pues destacamos que hay como 3 clústeres dentro de la personalidad, 3 grupos, por decirlo así, de factores de la personalidad, y dentro de los 3 grupos, el grupo B, es decir, en el que se encuadran los trastornos límite inestable o borderline, el trastorno narcisista, el antisocial y el histriónico. A continuación, en el caso de la ludopatía, va el clúster o grupo B, el grupo fóbico evitativo y obsesivo compulsivo, y finalmente, en el caso de la ludopatía, el que tiene una última
por decirlo así, en el ranking, un último lugar es el clúster o grupo A, es el paranoide o esquizoide. Bien, en primer término hemos hablado de los trastornos de la personalidad que se le asocian a la ludopatía. En segundo lugar, tenemos que hablar de la dependencia alcohólica y las dependencias consumistas en general. Es decir, también los trastornos de dependencia alcohólica y consumistas se asocian algunas veces a la ludopatía para constituir lo que estábamos diciendo, una patología dual o una comorbilidad. Bien, otra de las entidades que se asocian con mucha frecuencia a la ludopatía es la depresión e incluso la distimia, es decir, la depresión cuando se hace crónica. Por otro lado, también se asocia con frecuencia a la ludopatía, sobre todo porque como antecedente, no ya como estado actual, el trastorno por déficit de atención y con hiperactividad o sin hiperactividad, es decir, el TDAH. También se asocian ideas o conductas suicidas, ¿no? De modo que en este sentido podemos decir que dentro de la población de ludópatas, un 85% piensa en la muerte, un 49% la planea y un 19% la perpetra, es decir, perpetra el suicidio. Luego podemos hablar también, en el caso de la comorbilidad, de las patologías médicas exacerbadas. Por ejemplo, en la ludopatía exacerba, o sea, agrava trastornos cardiovasculares, trastornos gastrointestinales, es decir, digestivos. Parkinson, bueno, aquí en el Parkinson tenemos que decir que incluso en algunas ocasiones el Parkinson puede ser causante de ludopatía, no a través de sí mismo, de la propia enfermedad, sino de los tratamientos que normalmente se utilizan para el tratamiento del cuadro del Parkinson. De modo que en este sentido hay una estrecha relación entre la ludopatía y el Parkinson. Y luego finalmente tendríamos que hablar, aunque hoy no están, las patologías exacerbadas en las esposas. Es decir, patologías que siendo comunes, pues por ejemplo, en los cónyuges o en las mujeres, pues cuando incide una patología adictiva de la ludopatía en esa familia, en esa casa, pues aparecen o se agravan cefaleas crónicas, depresión y distimia, asma, dispepsias digestivas e incluso tendencias al suicidio. Todo esto que ya no es cuestión de que afecte al ludópata, sino al entorno familiar del ludópata, al cónyuge o a alguno de los familiares del ludópata. Bien, podríamos hablar ya de una aplicación del tema que nos concierne de la salud al ámbito de las adicciones y la rehabilitación. Evidentemente, estamos hablando ya en el caso de la ludopatía. En el ludópata, el ludópata no cuida su salud, pero incluso se puede decir claramente que la descuida, como asimismo las medidas y prácticas higiénicas destinadas a la prevención de enfermedades, porque para el ludópata, la salud no es un bien prioritario, al lado del culto que rinde a su dios el azar. De modo que podemos decir que el ludópata, por sistema, descuida su estado de salud. En segundo lugar, pese a su evidencia, el ludópata suele ignorar la influencia y repercusiones de su adicción en la salud, por lo que para él esta relación es casi inconsciente. Sea o no consciente de ello, lo cierto es que la ludopatía per se genera alteraciones de la salud en el portador. Ya lo hemos dicho, induce a otras adicciones y trastornos psíquicos, la patología dual que decíamos. Interfiere en las funciones fisiológicas de su portador, agrava las enfermedades preexistentes, suscita pensamientos y conductas contra la vida de su portador, genera alteraciones en la salud de las personas de su entorno familiar. Es decir, la ludopatía per se es un problema de salud, no lo olvidemos. Por lo tanto, encaja el tema perfectamente dentro de este panorama de tratamiento de temas, de una temática cada semana que afecte a la ludopatía. De modo que la ludopatía es per se, por sí, un problema de salud. Y es importante que el ludópata se acostumbre a verlo como tal, considerando sus alteraciones de conducta como síntomas de la propia enfermedad que es,
en evitación de complejos de culpa desmedidos que puedan generar como respuesta una depresión prolongada que pueda poner en riesgo la propia rehabilitación. En segundo término, en la rehabilitación, en cualquier caso, siendo en general reversibles las alteraciones referidas en la salud del ludópata, la rehabilitación de la ludopatía se presenta como la mejor oportunidad que tiene el ludópata para recuperar, y en su caso a la familia también, la salud perdida con la adicción. En segundo lugar, habida cuenta del poco caso que en general presta el ludópata a su salud, puede afirmarse que el ludópata contrae con su salud una deuda que debe saldar con creces durante su rehabilitación, prestándole el máximo de atención para afianzar, potenciar o promocionar su estado de salud al más alto nivel posible, prevenir las enfermedades que más fácilmente pueden afectar al ludópata, tal como se ha dicho, y luego tratar de la manera más adecuada y eficaz posible las enfermedades que aparezcan al margen de la ludopatía. Es decir, yo quiero que nos centremos hoy en la relación que vosotros estéis percibiendo entre la ludopatía y el estado de salud. Seguramente que ahora vosotros sí que os estáis percatando, sí que os estáis haciendo conscientes de la gran pérdida de salud que habéis sufrido durante la adicción. Es evidente, como os he estado diciendo en las premisas de esta temática, que el ludópata, aunque en sí mismo es un enfermo, no se percata de ello hasta que no inicia la rehabilitación, es decir, curiosamente, hasta que deja de ser ese enfermo de juego de azar. Porque lógicamente una persona que no juega, como sois vosotros, pues ya no se puede considerar propiamente una persona enferma. De modo que vosotros sois enfermos hasta tanto superáis la sintomatología y las conductas, por supuesto, porque las conductas también son expresivas de enfermedad o pueden llevar consigo la enfermedad. Y en este sentido sí que me gustaría que vosotros me expresarais a través de las intervenciones vuestras, vuestras experiencias con la salud, vuestras experiencias como personas que habéis perdido la salud durante la ludopatía, qué tipo de salud habéis perdido, en qué lo habéis notado, en qué lo habéis percibido, en cómo lo habéis valorado, cuándo habéis empezado a daros cuenta de que estabais perdiendo la salud o que la habíais perdido, cuándo, en qué momento y qué estáis haciendo actualmente desde vuestra rehabilitación por la recuperación de vuestra salud y para evitar que la salud os vuelva otra vez a abandonar. De modo que la cuestión es muy sencilla. Hablar primero de vuestras experiencias con la salud durante la adicción y luego durante la rehabilitación. Es decir, cuándo empezó vuestra conciencia, vuestro insight acerca de que la ludopatía, además de ser en sí una enfermedad, os había enfermado de otras partes de vuestra salud, como son las que yo acabo de comentar de una manera un poco rápida, pero suficientemente, creo, inteligible, como para que os deis cuenta de la amplitud de los trastornos de salud que puede padecer el ludópata.